El Día de las Madres, mi hija Carolina me envió una caja que se suponía era una sorpresa. Pero mi esposo Roberto la miró y murmuró: «No la abras, María. No puedes ver». Miré más de cerca y me quedé paralizada del susto. 10 minutos después llegó la policía. No van a creer lo que había dentro de esa caja. Pero antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y déjenme saber de qué país nos están viendo en los comentarios. En este canal encontrarán las historias más impactantes de la vida real que los mantendrán al borde del asiento. 3 días antes. «Mamá, ¿acaso no entiendes que necesito el dinero ahora, no cuando te mueras?», gritó Carolina. La taza de café se hizo pedazos contra el piso de cemento. El líquido marrón se derramó sobre mi tapete tejido a mano. El rostro de Carolina se puso rojo y sus manos temblorosas aún sostenían los documentos de la herencia. Apreté más fuerte los papeles del testamento. 40 años de trabajo duro reducidos a armas en las manos desesperadas de mi hija. Los documentos se arrugaron bajo mis nudillos blancos. «Carolina, yo no soy un cajero automático. Tendrás tu herencia cuando llegue el momento», dije desde mi silla de plástico. Diego se recostó más en nuestro sofá viejo, su sonrisa burlona haciéndose más ancha. «Vamos, María, es tu única hija. ¿Qué son unos cuantos miles para ayudarnos?». «¿Unos cuantos miles?». El hombre no tenía vergüenza. El mes pasado fueron deudas de juego. Antes de eso, las compras compulsivas de Carolina. Las peticiones nunca paraban, solo se volvían más descaradas. ¿Ayudarlos? Me levanté lentamente, mis articulaciones de 68 años protestando. Los he ayudado durante 3 años seguidos. Mis ahorros de toda la vida no son su banco personal. Roberto apareció en la puerta, secándose las manos con un trapo de cocina. «Por favor, cálmense todos. Podemos hablar de esto con tranquilidad». ¿Con tranquilidad? Carolina se volteó hacia su padre. «Está sentada sobre cientos de miles mientras nosotros nos ahogamos en deudas». «Deudas que ustedes crearon», dije en voz baja. «Deudas de sus propias decisiones». La foto familiar sobre la mesa estaba volteada hacia abajo. Se había caído durante el berrinche de Carolina, o alguien la había volteado a propósito. El marco plateado reflejaba la luz del techo como un espejo, mostrando solo brillo vacío. Diego se inclinó hacia adelante, los codos en las rodillas. «Mira, vieja, no te estás volviendo más joven. ¿Por qué no disfrutas compartir tu riqueza mientras estás viva para ver que se aprecie?» Vieja. La falta de respeto me supo amargo en la boca. Esto de alguien que nunca había tenido un trabajo estable, que vivía de las tarjetas de crédito de mi hija y de mi generosidad ocasional. Porque trabajé 43 años por ese dinero. Cada palabra salió más dura que la anterior. 43 años de jornadas de 12 horas, cenas perdidas, vacaciones canceladas, para que tú pudieras tener una infancia cómoda, Carolina, para que tu padre y yo pudiéramos jubilarnos con dignidad. ¿Dignidad? Carolina se rió con amargura. ¿Qué tiene de digno acumular dinero mientras tu hija sufre? ¿Sufres? Miré su bolsa de marca, sus mechas recién hechas, sus joyas caras, los tenis nuevos de Diego. Su sufrimiento se ve bastante cómodo. Su sufrimiento es autoinfligido. Las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas. Cada crisis, cada emergencia, cada súplica desesperada por dinero, ustedes las crearon todas. El silencio se extendió tenso como cuerda de piano. Roberto entró completamente al cuarto, su cara pálida. «María», susurró, «tal vez deberíamos... ¿Deberíamos qué?». La voz de Carolina se quebró como vidrio. «Seguir permitiendo tu egoísmo. Seguir fingiendo que eres una madre amorosa en lugar de una avara tacaña». Las acusaciones me golpearon como golpes físicos. Avara. Egoísta, sin amor. 43 años de sacrificio, y esta era mi recompensa. Diego se levantó, su expresión cambiando a algo más feo.
¿Sabes qué creo, María? Creo que disfrutas vernos luchar. Te hace sentir poderosa, ¿verdad? Fuera. Las palabras salieron desde lo profundo de mi pecho. Los dos. Fuera de mi casa. ¿Tu casa? Los ojos de Carolina brillaron peligrosamente. Esta casa que papá ayudó a pagar. Esta casa donde crecí. No puedes simplemente echar a tu propia hija. Mírame hacerlo, pero no se movía. Tampoco Diego. Se quedaron ahí parados como depredadores que habían captado el olor de la debilidad, esperando que me echara para atrás, esperando la disculpa usual, el compromiso usual, el cheque usual escrito para comprar paz temporal. Esta vez no. Caminé hasta la puerta principal y la abrí de par en par. El aire fresco de la tarde entró llevando el aroma de las flores del patio y el sonido distante de las risas de los vecinos. Familias normales teniendo conversaciones normales. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que habíamos reído juntas? Carolina, dije sin voltearme, toma a tu marido y vete. No regreses hasta que estés lista para tener una conversación respetuosa sobre tus problemas financieros y tus soluciones que no involucren mi billetera. Te vas a arrepentir de esto, siseó agarrando su bolsa. Cuando estés vieja y enferma y necesites que alguien te cuide, recuerda este momento. Recuerda cómo elegiste el dinero sobre la familia. Sus tacones requetearon por el piso de cemento como disparos. Diego la siguió, deteniéndose en el umbral. Esto no se acaba aquí, vieja, murmuró. La familia no abandona a la familia. La puerta se cerró tan fuerte que hizo vibrar las ventanas. 3 días después, el domingo por la mañana me senté en nuestro pequeño patio con el periódico, tratando de encontrar normalidad en la rutina matutina del Día de las Madres. El café se había enfriado en mi taza, pero me aferré a ella de todas formas, viendo a los vecinos salir para sus actividades del fin de semana. Los García estaban cargando su carro para lo que parecía un paseo familiar. La señora Jiménez estaba trabajando en su jardín, su risa llevándose por la calle tranquila del barrio. Roberto se movía por la cocina, el suave ruido de los platos del desayuno flotando por la ventana abierta. Habíamos pasado la semana en conversación cuidadosa, danzando alrededor del vacío con forma de Carolina en nuestra dinámica familiar. Ninguno de nosotros había sabido de ella desde esa noche. Ni llamadas, ni mensajes, ni visitas sorpresa exigiendo dinero o reconciliación. El silencio se sentía antinatural. En 3 años de crisis financieras, Carolina nunca había pasado tanto tiempo sin contacto. Usualmente para el tercer día, estaría llamando con disculpas y peticiones más pequeñas, probando el agua antes de lanzarse a su próxima súplica mayor por dinero. Pero esto era diferente. La completitud del silencio se sentía deliberada, calculada, casi como la calma antes de la tormenta. El rugido de un camión de reparto rompió mis pensamientos. Levanté la vista de la sección de deportes para ver un vehículo café de mensajería frenando frente a nuestra casa. Extraño, no esperábamos nada. Y las entregas dominicales eran raras a menos que alguien pagara extra por servicio de fin de semana. El conductor se bajó de un salto, consultó su dispositivo portátil, luego agarró una caja de tamaño mediano de la parte trasera. Se acercó con la eficiencia profesional de alguien trabajando horas extras por día festivo. ¿María Rodríguez? Soy yo. Feliz Día de las Madres, dijo, ofreciendo el paquete y su tableta electrónica. Alguien debe estimarla mucho para pagar por entrega dominical. Firmé mi nombre, estudiando la etiqueta de envío mientras él se alejaba. No había dirección de remitente visible, solo información genérica de envío. La caja se sentía sorprendentemente ligera para su tamaño, aproximadamente las dimensiones de una caja de zapatos, pero pesando tal vez 1 kilo como máximo. ¿De quién es eso?, gritó Roberto desde la puerta de la cocina, secándose las manos con un trapo. No tengo idea. Llevé el paquete adentro, poniéndolo sobre la mesa de la sala donde los documentos de herencia se habían esparcido apenas 3 días antes.
No hay dirección de remitente. Se acercó, su expresión curiosa pero cautelosa. Roberto siempre había sido más desconfiado de las entregas inesperadas que yo. Demasiados años de escuchar sobre bombas por paquete y fraude postal en las noticias de la tarde. Tal vez es de los nietos, sugirió, pero su tono carecía de convicción. Sofía preguntó sobre el Día de las Madres cuando los vimos el mes pasado. Empujé esos pensamientos lejos, antes de que Carolina los hubiera convertido en arma contra nosotros, antes de las amenazas y ultimátums. Podría ser, acordé, aunque algo se sentía mal. El timing parecía demasiado conveniente, demasiado calculado. Y Sofía no habría pagado por entrega especial dominical. Roberto se inclinó más cerca, examinando la caja con la atención metódica que traía a todo, desde hacer las compras hasta resolver crucigramas. Sus dedos trazaron los bordes de la etiqueta de envío. María, dijo lentamente, no la abras. ¿Por qué? Señaló algo que había perdido completamente en mi manejo casual. ¿No puedes ver los hoyos? Son para respirar, lo que significa que hay algo vivo adentro. Se me cayó el estómago. Ahora que los había señalado, podía ver pequeñas perforaciones en el cartón, apenas visibles a menos que supieras buscarlas. Hoyos pequeños y precisos que alguien claramente había hecho a propósito. Hoyos para respirar, repetí, mi voz plana. Hay algo vivo ahí dentro, confirmó Roberto alejándose de la mesa. La pregunta es, ¿qué? Nos quedamos ahí parados en nuestra sala, mirando el paquete de apariencia inocente, como si de repente fuera a salir corriendo. La luz del sol matutino entrando por nuestras ventanas parecía menos cálida ahora, la tranquilidad suburbana más ominosa. ¿Quién nos enviaría algo vivo? Susurró Roberto, pero incluso mientras hacía la pregunta, sentí una certeza fría asentándose en mi pecho. El timing, el remitente anónimo, la entrega dominical que aseguraba que estaríamos en casa y desprevenidos. Esto no era un regalo, esto era algo completamente diferente. Desde dentro de la caja vino el sonido más tenue, un suave crujido que nos hizo congelarnos a ambos. El sonido se detuvo tan rápido como había comenzado, dejándonos en silencio tenso. Roberto agarró mi brazo, sus uñas clavándose en mi piel a través del algodón de mi blusa. ¿Escuchaste eso? Respiró. Asentí incapaz de confiar en mi voz. Lo que fuera que estuviera en esa caja estaba muy vivo y se estaba despertando. Un suave siseo salió del cartón, apenas audible pero inconfundiblemente real. Ambos nos congelamos, mirando el paquete como si fuera a explotar en cualquier momento. El sonido se detuvo. El silencio se extendió entre nosotros como una respiración contenida. Luego vino otra vez, más largo esta vez, un siseo distinto que envió hielo por mis venas. El agarre de Roberto en mi brazo se apretó hasta que sus uñas se clavaron a través de la tela de mi camisa. María, susurró, su voz apenas un aliento. Llama a alguien. Ahora. Mis manos temblaron mientras saqué mi teléfono. La memoria muscular tomando control mientras mi mente luchaba por procesar lo que estábamos enfrentando. Los números se sintieron extraños bajo mis dedos temblorosos. ¿Cuál es su emergencia? ¿911? Tenemos un paquete sospechoso aquí con algo vivo adentro. Las palabras se me salieron más rápido de lo que pretendía. Fue ir entregado esta mañana sin dirección de remitente y está haciendo sonidos. Señora, ¿puede describir los sonidos que está escuchando? Miré a Roberto, quien asintió alentadoramente. El siseo había parado otra vez, pero ambos sabíamos que regresaría. Siseos, dije, como... No pude terminar la oración, como una serpiente. El pensamiento se sentía demasiado peligroso para decirlo en voz alta. ¿Hay alguna amenaza visible o daño al paquete? No hay daño visible, pero hay pequeños hoyos perforados en el cartón, hoyos para respirar. Mi voz se quebró en las últimas palabras.
Señora, estoy enviando oficiales a su ubicación inmediatamente. Por favor, mantenga una distancia segura del paquete y no trate de abrirlo. ¿Pueden moverse a otro cuarto? Estamos como a 2 metros de distancia en nuestra sala. ¿Deberíamos salir de la casa? Quédense adentro, pero mantengan su distancia. Los oficiales deberían llegar dentro de 10 minutos. No toquen ni muevan el paquete bajo ninguna circunstancia. La línea se quedó en silencio, excepto por el tecleo de la despachadora. 10 minutos se sintieron como una eternidad cuando algo peligroso estaba sentado en nuestra mesa, volviéndose más activo con cada momento que pasaba. ¿Quién pudo haber hecho esto, María?, preguntó Roberto una vez que colgué, la pregunta que había estado temiendo. La respuesta se sentía obvia, pero decirla en voz alta la haría real. Reconocería que nuestra hija había cruzado una línea que nunca imaginé posible. Tengo miedo de adivinar, admití, pero mi mente ya estaba ahí, conectando puntos que no quería ver. El timing en el Día de las Madres no era coincidencial. El remitente anónimo que conocía nuestra dirección, nuestros horarios, nuestras vulnerabilidades. Alguien lo suficientemente enojado sobre nuestra discusión reciente como para planear algo tan elaborado, tan cruel. Otro sonido de la caja nos hizo retroceder a ambos. No solo siseo esta vez, sino un crujido que sugería movimiento, algo cambiando de posición dentro del espacio confinado. La discusión, dijo Roberto en voz baja. Hace 3 días estaba tan enojada cuando se fue. No necesitaba decir el nombre de Carolina. Ambos estábamos pensándolo, ambos llegando a la misma conclusión horrible a través de diferentes caminos de lógica y temor. Pero esto, gesticulé hacia el paquete. Esto no es enojo, esto es algo más, venganza. La palabra colgó sin decirse entre nosotros, demasiado fea para vocalizar, pero imposible de ignorar. Nuestra hija, la niña que habíamos criado y apoyado y amado a pesar de sus defectos, nos había enviado algo diseñado para asustarnos o lastimarnos. La caja crujió otra vez, más insistentemente esta vez. Lo que fuera que estuviera dentro definitivamente estaba despierto ahora, probablemente confundido por sus alrededores, posiblemente agitado por nuestras voces y movimiento. ¿Qué clase de persona les hace esto a sus propios padres? La voz de Roberto se quebró en la pregunta. Alguien desesperado, dije, aunque las palabras se sintieron inadecuadas. Alguien que piensa que ha sido agraviado, pero en el fondo sabía que era más que desesperación. Esto requería planeación, cálculo, un nivel de malicia que hablaba de algo roto en la relación entre madre e hija. Carolina no había simplemente explotado con enojo. Había creado un acto deliberado de guerra psicológica. El sonido de puertas de carro cerrándose afuera nos hizo saltar a ambos. A través de la ventana del frente, pude ver una patrulla en nuestro patio. 2 oficiales caminando hacia nuestra puerta con el paso decidido de gente entrenada para manejar situaciones peligrosas. El alivio me inundó tan rápidamente que me debilitó las rodillas. Había llegado ayuda profesional. Pronto, cualquier pesadilla que acechara en ese paquete de apariencia inocente sería responsabilidad de alguien más manejar de manera segura. El timbre sonó, agudo y autoritativo, en la quietud tensa de nuestro hogar. Abrí la puerta antes de que el oficial Méndez pudiera tocar una segunda vez. Su presencia llenó el marco de la puerta, alto, sólidamente construido, con la alerta practicada de alguien que había manejado emergencias domésticas. Señora Rodríguez, soy el oficial Méndez. Recibimos su llamada sobre un paquete sospechoso. Sí, gracias por venir tan rápido. Me hice a un lado para dejarlo entrar. Está en la sala. Se limpió las botas en nuestro tapete de bienvenida antes de cruzar el umbral. Roberto apareció en el pasillo, aún usando su delantal, las manos torcidas nerviosamente. Oficial, estamos muy agradecidos de que esté aquí. No sabíamos qué más hacer. Hicieron exactamente lo correcto, señora. Su voz llevaba autoridad calmada. ¿Pueden mostrarme el paquete? Lo llevamos a la sala donde la caja estaba sentada en nuestra mesa,
viéndose más pequeña ahora que había llegado ayuda profesional. El oficial Méndez se acercó cuidadosamente, sacando guantes de látex de su cinturón de utilidades. ¿Cuándo llegó esto? Hace como 45 minutos, dije. Entrega dominical. Alguien pagó extra por servicio de fin de semana. Examinó la etiqueta de envío sin tocar la caja. No hay dirección de remitente visible, y escucharon sonidos viniendo de adentro. ¿Siseos? Como una serpiente, dijo Roberto en voz baja. He manejado situaciones similares antes, dijo el oficial Méndez con naturalidad. Usualmente no venenosas, pero tomamos todas las precauciones. Alcanzó su radio. Estoy llamando a control de animales. Tienen equipo adecuado para remoción segura. Central. Aquí unidad 23 solicitando servicios de control de animales en calle Morelos 847. Sospecha de entrega de serpiente en paquete residencial. La radio crepitó de vuelta con confirmación. 20 minutos para que responda control de animales. El oficial Méndez se volteó hacia nosotros, cambiando de eficiencia procedimental a curiosidad investigativa. ¿Tienen alguna idea de quién pudo haber enviado esto? La pregunta que había estado temiendo. Sentí los ojos de Roberto en mí, esperando ver cómo respondería. No lo sé, dije cuidadosamente. Probablemente solo algunos muchachos haciendo bromas. Su mirada se agudizó ligeramente. Los muchachos necesitarían acceso a animales vivos, materiales de envío, conocimiento de su dirección. Esto requirió planeación y recursos. Se me secó la boca. Tenía razón. Alguien con medios y motivo nos había enviado deliberadamente una serpiente en el Día de las Madres. ¿Han tenido conflictos recientes? ¿Desacuerdos familiares? ¿Desacuerdos familiares? La frase colgó en el aire como una acusación. Roberto se tensó a mi lado, ambos caminando la cuerda floja entre honestidad y lealtad. Nada que llevaría a esto, logré decir. El oficial Méndez estudió mi cara, notando la vacilación, pero no presionó. En cambio, sacó una pequeña libreta. ¿Algún cargo inusual en sus tarjetas de crédito recientemente? Tiendas de mascotas, proveedores de animales exóticos. La pregunta me golpeó como un golpe físico. Tiendas de mascotas. El recuerdo se estrelló sobre mí con terrible claridad. Ese cargo que había anotado en el estado de cuenta del mes pasado. Carolina usaba mi tarjeta de crédito para emergencias. Reptiles tropicales. 800 completos. Había asumido que era algo para los nietos, no una serpiente. Nunca una serpiente. Señora Rodríguez, ¿está bien? Forcé mi expresión de vuelta a neutral, aunque mi corazón martillaba contra mis costillas. Estoy bien, solo procesando todo esto, pero no estaba bien. Las piezas del rompecabezas estaban cayendo en su lugar con claridad horrible. El timing, el conocimiento de nuestras rutinas, el acceso a mi tarjeta de crédito, la crueldad deliberada de elegir el Día de las Madres. Mi hija me había enviado una serpiente. ¿Presentarán un reporte formal?, preguntó el oficial Méndez. ¿Podemos investigar el origen del paquete? Procesar cargos si identificamos al remitente. Miré a Roberto. Vi el mismo conflicto detrás de sus ojos. Parte de mí quería justicia. Pero la parte más grande, la parte que había pasado 34 años protegiendo a Carolina, a pesar de sus defectos, no podía entregarla a la policía. No, dije en voz baja. No quiero hacer una montaña de un grano de arena. Si es solo una broma, presentar cargos parece excesivo. El oficial Méndez hizo una nota, aunque su expresión sugería que había escuchado esta respuesta antes. Lealtad familiar triunfando sobre justicia, incluso cuando los miembros de la familia cruzan líneas peligrosas. Otro vehículo se estacionó en nuestro patio. A través de la ventana, pude ver una camioneta blanca con Servicios de Control de Animales pintado en el costado. Ese será Miguel Santos, dijo el oficial Méndez.
el mejor especialista en vida silvestre del condado. Tendrá esto resuelto de manera segura dentro de 1 hora. Pero mientras veía al oficial de control de animales agarrar su equipo, sabía que la situación real apenas estaba comenzando. Miguel Santos, de Control de Animales, trabajó con la eficiencia metódica de alguien que había manejado situaciones más extrañas que la nuestra. Dentro de 30 minutos, había extraído de manera segura una serpiente boa constrictora de 1,5 metros de la caja de envío, confirmó que no era venenosa y la cargó en un transportador seguro para llevársela a un rescate local de reptiles. «Hermoso espécimen», dijo asegurando el transportador en su camioneta. «Alguien pagó buen dinero por esta. Las boas constrictoras hacen excelentes mascotas cuando se cuidan adecuadamente. Lástima que alguien la usara para lo que fuera que esto haya sido». El oficial Méndez se despidió de ambos antes de partir. «Llame si recuerda algo más sobre posibles remitentes, señora Rodríguez. Incluso bromas como esta pueden escalar si se dejan sin revisar». Asentí, manteniendo la fachada de cooperación, mientras mi mente se agitaba con posibilidades más oscuras. Ambos vehículos desaparecieron por nuestra calle tranquila del barrio, dejando a Roberto y a mí solos con las secuelas de la mañana. La sala se sentía diferente ahora, violada de alguna manera a pesar de la limpieza profesional. La mesa tenía manchas tenues de agua donde Miguel había desinfectado la superficie. Los documentos de herencia esparcidos habían sido reacomodados ordenadamente, pero su poder simbólico había cambiado. Ya no eran herramientas de planeación familiar, sino evidencia de la traición que había desencadenado los eventos de esta mañana. Roberto se ocupó en la cocina, corriendo agua en el fregadero con vigor innecesario. Limpieza de estrés, su respuesta estándar a las crisis familiares. Me paré en la ventana del frente, viendo a los García regresar de su paseo del Día de las Madres, su carro cargado con equipo de picnic y risas de niños. Familias normales, mañanas dominicales normales, madres normales que no reciben sorpresas venenosas de sus hijas. El cargo de la tarjeta de crédito ardía en mi memoria como una marca. Reptiles tropicales, 850, 3 semanas atrás, justo después de nuestra discusión sobre la herencia. Timing perfecto para planear venganza. Mi teléfono se sintió pesado en mis manos mientras navegué a la información de contacto de Carolina. Su foto sonriente me miró de vuelta. Una imagen de la fiesta de cumpleaños de Sofía el año pasado, antes de que las demandas financieras hubieran escalado, antes de las amenazas sobre acceso a los nietos, antes de la entrega de serpiente de esta mañana. ¿Realmente vas a llamarla?, preguntó Roberto en voz baja desde la puerta de la cocina. Necesito saber con certeza. ¿Y si lo admite? La pregunta colgó entre nosotros como un desafío. ¿Qué acción podría tomar una madre contra una hija que había cruzado una línea tan fundamental? Aún no tenía una respuesta, pero sabía que la conversación era necesaria. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara. ¿Mamá? La voz de Carolina llevaba brillo artificial, el tono que usaba cuando quería algo o estaba ocultando algo. ¿Cómo va tu Día de las Madres? Mi agarre se apretó en el teléfono. ¿Cómo iba mi Día de las Madres? Si era inocente, la pregunta era natural. Si era culpable, era burla cruel. Mañana interesante, en realidad. Mantuve mi voz neutral conversacional. Carolina, ¿no sabrás algo sobre un regalo extraño del Día de las Madres? No, mamá. ¿Qué pasó? Su respuesta vino rápidamente, casi demasiado rápidamente. Pero fue lo que pasó después lo que confirmó mis peores sospechas. En el fondo, inconfundiblemente, escuché la risa tranquila de Diego. No la risa sorprendida de alguien escuchando noticias inesperadas, sino la risita satisfecha de alguien que pensaba que se había salido con la suya con algo inteligente. El sonido me golpeó como un golpe físico. Toda duda se desvaneció en ese momento de diversión descuidada. Mi hija me había enviado una serpiente, y su marido lo encontraba divertido.
Solo algo de confusión con una entrega, dije, luchando por mantener mi voz estable. No es nada importante. Debería dejarte ir. ¿Estás segura de que todo está bien? Suenas extraña. ¿Extraña? Estaba descubriendo que mi única hija había tratado de aterrorizarme con un reptil vivo, y pensaba que sonaba extraña. Todo está bien, Carolina. Disfruta tu domingo. Terminé la llamada antes de que pudiera responder, antes de que mi compostura cuidadosamente mantenida pudiera agrietarse completamente. El teléfono tembló en mis manos mientras el peso completo de la traición se asentó sobre mí. Roberto apareció a mi lado, leyendo mi cara con la intuición de 38 años de matrimonio. ¿Escuchaste algo? Diego se rió. Las palabras salieron planas, sin emoción, en el fondo. Cuando ella preguntó qué había pasado, él se rió como si fuera la broma más graciosa que hubiera escuchado. Su mano encontró mi brazo, una presencia estabilizadora en el paisaje cambiante de nuestra dinámica familiar. ¿Qué vas a hacer? Miré hacia abajo al teléfono, luego hacia mi oficina en casa donde la computadora tenía acceso a cuentas bancarias, tarjetas de crédito y todas las herramientas financieras que habían mantenido a flote a Carolina por 3 años. Voy a enseñarle a mi hija sobre las consecuencias. La decisión final. Las 7 de la noche me encontraron sentada en mi pequeña oficina en casa, puerta cerrada, computadora zumbando tranquilamente en la quietud vespertina. Había pasado la tarde en pensamiento cuidadoso, caminando por nuestro barrio, revisando 30 años de decisiones financieras que nos habían llevado a este momento. La ira se había asentado en algo más frío, más decidido. Mi escritorio tenía la evidencia acumulada de la generosidad de una madre. Estados de cuenta bancarios mostrando transferencias mensuales para cubrir la renta de Carolina. Facturas de tarjetas de crédito que había pagado sin cuestionar. Primas de seguros, pagos de carro, préstamos de emergencia que nunca fueron pagados. 3 décadas de habilitación disfrazada como amor. La carpeta de cuero junto a mi teclado contenía documentos que había revisado docenas de veces. Copias de cheques escritos para su boda. Recibos del carro que había vendido para pagar sus deudas de juego. Transferencias bancarias etiquetadas como asistencia de emergencia que se habían vuelto obligaciones mensuales. Cada pedazo de papel contaba la misma historia de una hija que había aprendido a ver a su madre como una fuente sin fin de dinero en lugar de orientación. La pantalla de la computadora brilló mientras navegué a nuestro portal bancario en línea. Mis dedos se movieron constantemente por el teclado, escribiendo las contraseñas familiares que nunca había compartido con Carolina, aunque ella había logrado acceder a muchos sin ellas. Primero la cuenta de tarjeta de crédito, la misma que mostraba el cargo de reptiles tropicales de 3 semanas atrás. Carolina aparecía como usuaria autorizada, un estatus que le había otorgado durante la universidad para emergencias. Emergencias de 20 años que se habían multiplicado en un estilo de vida permanente. Hice clic en Administrar usuarios. El sistema me solicitó preguntas de seguridad. El nombre de soltera de mi madre, la calle donde crecí. Respuestas simples que desbloquearon acceso a herramientas que debería haber usado años atrás. ¿Remover usuario autorizado? La pantalla preguntó en texto azul neutral. Mi cursor se quedó sobre confirmar por tal vez 10 segundos. No por vacilación, sino por el cambio que sentí ocurriendo dentro de mí. 30 años he financiado tu irresponsabilidad. Ya basta. Hice clic. Acceso de usuario revocado. Los cambios tomarán efecto dentro de 1 hora de negocio. Luego, vinieron los cambios de PIN. Carolina había aprendido los números de alguna manera, probablemente observando sobre mi hombro durante una de nuestras muchas misiones de rescate financiero. Seleccioné nuevos dígitos. El año en que Roberto y yo nos casamos. Números que significaban algo para nuestra relación, pero nada para los esquemas de nuestra hija. Los pagos automáticos requerían más atención.
transferencias mensuales a su cuenta corriente, el pago recurrente para su seguro de carro, un servicio de suscripción para su membresía del gimnasio que me había convencido era esencial para su salud mental. Cada cancelación requería confirmación, un rastro digital de papel de mi decisión de dejar de ser su banco privado. Mis manos permanecieron firmes durante todo el proceso, sin temblor, sin vacilación. Esto no era crueldad, era responsabilidad largamente atrasada. La pantalla final mostró un resumen de cambios: acceso de crédito removido, pagos automáticos cancelados, códigos PIN actualizados, el trabajo de 30 años de habilitación deshecho en 30 minutos de clics metódicos, guardar cambios. Afuera de la ventana de mi oficina, la tarde suburbana continuó su ritmo pacífico. Los García estaban asando la cena en su patio trasero. La señora Jiménez paseaba a su perrito pequeño pasando nuestro buzón. Familias normales viviendo vidas normales. Hice clic en guardar. La confirmación apareció instantáneamente. Cambios de cuenta procesados. La información actualizada estará disponible inmediatamente. Recostándome en mi silla de escritorio, sentí algo que no había experimentado en años cuando se trataba de Carolina. Control. No el forcejeo desesperado y reactivo para arreglar su última crisis, sino la autoridad calmada de una madre que finalmente había recordado que el amor a veces requiere decir no. Mañana por la mañana, descubriría que su red de seguridad financiera había sido removida. Su tarjeta de crédito sería declinada. Sus pagos automáticos rebotarían. Su acceso asumido a recursos simplemente terminaría. Por primera vez en décadas, las consecuencias de sus decisiones serían enteramente su propia responsabilidad. El enfrentamiento final. La mañana llegó con paz inusual. Me senté en nuestra mesa de cocina con café y el periódico, viendo la luz del sol filtrarse por el jardín de hierbas de Roberto en el alféizar de la ventana. Por primera vez en años, no sentí ansiedad sobre emergencias financieras potenciales. Ningún pavor de llamadas telefónicas manipuladoras. El teléfono sonó a las 8:30. El nombre de Carolina apareció en la identificación de llamadas exactamente como esperaba. Lo dejé sonar 2 veces más antes de contestar, usando esos segundos extra para centrarme. Buenos días, Carolina. Mamá, ¿qué has hecho? Mi tarjeta no está funcionando. Su voz me golpeó como un asalto físico, aguda con pánico. Traté de comprar el mandado y fue declinada. El pago automático de mi seguro de carro rebotó. ¿Qué está pasando? Tomé un sorbo de café antes de responder. Carolina, sé que me enviaste ese regalo del Día de las Madres. El silencio se extendió por varios latidos. Cuando habló otra vez, su voz había cambiado de pánico a furia defensiva. Has perdido la cabeza. ¿Cómo pudiste tenderme una trampa así? ¿Tenderle una trampa? No, ¿de qué estás hablando? Oh, qué regalo del Día de las Madres. La mujer que me había enviado una serpiente ahora me acusaba de poner trampas. Su reacción me dijo todo lo que necesitaba saber. No hice nada, dije con calma. Simplemente dejé de pagar por tu irresponsabilidad. Esto es una locura. No puedes simplemente cortarme sin advertencia. Tengo cuentas, obligaciones, responsabilidades. Responsabilidades. Dejé que la palabra colgara entre nosotras. Como la responsabilidad de tratar a tus padres con respeto básico. Como la responsabilidad de manejar tus propias finanzas en lugar de depender de las mías. Roberto había parado su rutina matutina para ver mi cara, leyendo mis expresiones en busca de señales de estrés. Pero me sentí notablemente calmada, casi desapegada de la histeria de Carolina. Mamá, por favor, no entiendes. Diego y yo estamos luchando ahora mismo. La renta del departamento está por vencerse y el pago de mi carro, tu pago de carro que he estado haciendo por 2 años, tu renta de departamento que sale de mi cuenta cada mes. Tal vez es hora de que entiendas cómo se ve la responsabilidad de financiera real. Bien, ¿quieres jugar?
Su voz subió a un tono que me habría preocupado ayer. No esperes ver a tus nietos pronto. Sofía y Mateo ni siquiera te van a recordar para cuando... Carolina, la corté con firmeza tranquila. Esas amenazas dejaron de funcionar ayer por la mañana. El teléfono se quedó en silencio excepto por su respiración rápida. Casi podía escucharla recalibrando, buscando la táctica de manipulación que siempre había funcionado antes. No puedo creer que me estés haciendo esto, susurró, cambiando a la voz de víctima que había abierto mi billetera incontables veces. Soy tu hija, estoy luchando, y en lugar de ayudarme, me estás castigando por algo que ni siquiera hice, algo que ni siquiera hizo. Aún ninguna negación directa, ninguna confusión sobre qué regalo había referenciado, solo la deflexión general de alguien que sabía exactamente lo que había hecho y estaba enojada por enfrentar consecuencias. Tu lucha no es mi responsabilidad, dije. Tus decisiones crearon tu situación. Tus decisiones enviaron ese paquete. Tus decisiones determinarán qué pasa después. Estás siendo ridícula. Una pequeña broma y pierdes completamente la cabeza. Una pequeña broma, ahí estaba. No exactamente una confesión, pero lo suficientemente cerca para confirmar lo que su reacción pánica ya había revelado. Había enviado una serpiente viva como una pequeña broma, y ahora esperaba que continuara financiando su estilo de vida. Una broma que involucra a un animal peligroso no es pequeña, Carolina. Y una madre cortando apoyo financiero después de 30 años de habilitación no es perder la cabeza, es finalmente encontrarla. Su voz se volvió ártica. Esto no se acaba aquí, vieja. ¿Crees que puedes controlarme controlando el dinero? Ya veremos. La línea se cortó. Puse el teléfono suavemente y miré a Roberto, quien había visto toda la conversación con admiración creciente. «Va a venir aquí», dijo Roberto en voz baja. Asentí. «Probablemente con Diego. Van a querer continuar esta conversación en persona». «¿Estás lista para eso?», pensé en la pregunta seriamente. Estaba lista para que mi hija llegara a nuestro hogar con su marido desempleado, exigiendo acceso a dinero que nunca había ganado, amenazando con nietos que ya había convertido en armas. «Sí», dije. «Creo que sí». El sonido de un motor de carro rugiendo en nuestro patio rompió la calma matutina. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto mientras el vehículo se detuvo abruptamente, seguido por el golpe fuerte de 2 puertas de carro. Roberto y yo intercambiamos una mirada. Ambos sabíamos quién había llegado. Pasos pesados marcharon por nuestro sendero frontal con ritmo determinado. El timbre sonó una vez, agudo y demandante. Luego, inmediatamente otra vez, cuando nadie contestó lo suficientemente rápido. Me levanté lentamente, sintiéndome notablemente calmada a pesar de la tormenta que se acercaba. «Quédate aquí», le dije a Roberto en voz baja. «No», su voz llevó fuerza inesperada. «Estamos en esto juntos». El timbre dio lugar a golpes agresivos. Caminé hasta la entrada principal y la abrí para encontrar a Carolina y Diego parados en nuestro porche, como un ejército de 2 personas listo para la batalla. La cara de Carolina estaba roja de ira, su cabello despeinado como si se hubiera vestido apresuradamente y manejado aquí con furia. Diego se alzaba detrás de ella, su expresión oscura con malicia que nunca había visto dirigida a mí antes. «¡Mamá!». La voz de Carolina vibró con rabia apenas controlada. «Necesitamos hablar. Ya hablamos esta mañana». Permanecí en la puerta sin invitarlos a pasar. Pensé que había sido bastante clara. ¿Clara?, se rió con amargura. «Estuviste loca. No puedes simplemente cortarme por algún malentendido ridículo sobre un paquete del Día de las Madres. Incluso ahora, parada en mi puerta exigiendo dinero, no podía admitir lo que había hecho». «No hay malentendido, Carolina. Me enviaste una serpiente», respondí apropiadamente. Diego se adelantó, su bulto llenando más de la puerta. «Mira, vieja,
Tal vez no pensaste esto apropiadamente. Carolina tiene gastos, responsabilidades. Los niños necesitan cosas. Niños cuya madre amenaza con mantenerlos lejos de sus abuelos cuando no consigue dinero, repliqué uniformemente. La cara de Carolina se contorsionó con furia desesperada. Bien, ¿quieres jugar duro? Nunca volverás a ver a tus nietos. Sofía y Mateo van a crecer sabiendo que su abuela eligió el dinero sobre la familia. Las palabras que una vez habían sido mi mayor miedo, ahora se sintieron impotentes contra la claridad que había ganado. Miré a mi hija y no vi a la niña que había criado, sino a la extraña manipuladora en que se había convertido. Carolina, dije en voz baja, esa no es una amenaza, esa es una bendición. El shock en su cara fue completo. Esta no era la respuesta que había esperado, no el golpe devastador que siempre me había puesto de rodillas antes. Diego abrió la boca. ¿Tú qué?, tartamudeó Carolina. Si eres el tipo de persona que usa niños como armas contra sus abuelos, entonces tal vez es mejor que no estén expuestos a ese tipo de manipulación mientras son pequeños. La expresión de Diego cambió a algo más oscuro. Se adelantó, lo suficientemente cerca para que pudiera oler la ira radiando de él. Sabemos dónde vives, vieja, dijo, su voz baja y amenazante. Conocemos tus rutinas, tu horario. Tal vez quieras reconsiderar tu posición. Sentí a Roberto tensarse detrás de mí, pero permanecí perfectamente quieta. ¿Me estás amenazando, Diego? Solo estoy diciendo que las relaciones familiares funcionan en ambas direcciones. ¿Quieres cortarnos? Bien, pero no esperes que desaparezcamos tranquilamente. En realidad, dije, eso es exactamente lo que espero. Y si eligen no desaparecer tranquilamente, eso se convierte en un asunto para la policía, en lugar de negociación familiar. Carolina agarró el brazo de Diego, tal vez sintiendo que se estaba metiendo en territorio que podría tener consecuencias legales. Pero su toque no lo calmó. Parecía alimentar su agresión. ¿Crees que eres tan lista?, continuó Diego. ¿Crees que cortar nuestro dinero te hace poderosa? Hay otras maneras de conseguir lo que necesitamos. Estoy segura de que las hay, acordé. Como conseguir trabajos, por ejemplo. Concepto novedoso, pero la gente se ha estado manteniendo a través del empleo por siglos. Esto no se acaba, siseó Carolina, su desesperación transformándose en veneno puro. Te vas hasta arrepentir de tratarnos así. La familia no abandona a la familia y habrá consecuencias. Ya hay consecuencias, dije. Las están viviendo ahora mismo. Me miraron por un momento largo, tal vez finalmente entendiendo que ninguna cantidad de amenazas, culpa o manipulación iba a restaurar su acceso a mis recursos. La mujer que había pasado 30 años siendo su banco personal, simplemente había cerrado. Sin otra palabra, Carolina giró sobre su talón y regresó furiosa a su carro. Diego la siguió, pero no sin darme una última mirada amenazante. Los vi manejar lejos, el motor de su carro acelerando innecesariamente fuerte. Solo cuando sus luces traseras desaparecieron, cerré la puerta principal y me volteé hacia Roberto. Su cara estaba pálida, pero sus ojos tenían algo que no había visto en años. Orgullo. Vamos a necesitar consejo legal, dije. Un nuevo comienzo. 6 meses después, me senté en nuestro pequeño patio con una taza de café, viendo el amanecer pintar el cielo de colores suaves. La tranquilidad se había vuelto preciosa en nuestro hogar. Los documentos legales estaban archivados de manera segura en nuestra caja fuerte. La orden de restricción había sido otorgada sin incidentes. El testamento había sido modificado para crear un fideicomiso educativo para Sofía y Mateo, administrado por profesionales que no podían ser manipulados o amenazados. Carolina había intentado contactarnos 3 veces en los primeros 2 meses, cada intento resultando en un reporte policial que fortalecía nuestro caso. Luego, silencio.
Roberto apareció con su propia taza de café, sentándose a mi lado en el banco que había construido cuando nos mudamos aquí hace 30 años. ¿En qué estás pensando?, preguntó. En cómo se siente la paz, dije. No había recordado. Habíamos usado los ahorros que una vez fueron para rescates de emergencia de Carolina en reparaciones de la casa que habíamos estado posponiendo. Roberto había tomado clases de carpintería en el centro comunitario. Yo había vuelto a mi grupo de lectura después de años de ausencias por crisis familiares. Por primera vez en décadas, nuestro matrimonio no estaba definido por el manejo de los problemas de un hijo adulto. ¿Te arrepientes?, preguntó Roberto. Era una pregunta justa. Había perdido el contacto con mis nietos, al menos temporalmente. Mi hija me veía como enemiga en lugar de madre. Toda la familia que había imaginado para nuestros años dorados se había desvanecido. No, dije. Y me sorprendió lo definitivo que sonó. Le di a Carolina 30 años de habilitación disfrazada como amor. Le enseñé que las consecuencias eran opcionales, que la manipulación funcionaba, que nunca tendría que ser responsable de sus propias decisiones. Esa no era mi intención, pero ese fue el resultado. Roberto asintió, entendiendo. Habíamos tenido esta conversación en varias formas durante los últimos meses, procesando décadas de decisiones parentales que habían llevado a ese Día de las Madres con la serpiente. Sofía y Mateo, dije, tendrán sus gastos universitarios pagados por un fideicomiso que sus padres no pueden tocar. Aprenderán que la educación es valiosa, que el trabajo duro es recompensado, que el amor no puede ser comprado. Y si Carolina alguna vez está lista para una relación real, donde me respete como madre, en lugar de verme como una fuente de ingresos, mi puerta estará abierta. Pero ya no estaría esperando junto al teléfono. Ya no estaría viviendo en miedo constante de la próxima crisis. Ya no sacrificaría mi matrimonio y seguridad financiera por alguien que había elegido ver la generosidad como derecho. El sol había salido completamente ahora, calentando nuestro pequeño patio. Los García estaban preparando sus niños para la escuela. La señora Jiménez regaba sus flores. Vida normal, con ritmos normales, para una mujer que finalmente había aprendido que a veces el acto más amoroso que un padre puede hacer es decir no. Mi teléfono permaneció en silencio en mi bolsillo, y por primera vez en años eso se sintió como una victoria. Si esta historia les tocó el corazón, por favor denle like al video y compartan sus propias experiencias en los comentarios. ¿Han tenido que tomar decisiones difíciles con familiares? ¿Cómo manejaron situaciones donde el amor y los límites entraron en conflicto? Sus historias podrían ayudar a otros que están pasando por situaciones similares.